Bienvenidos. Estamos con la doctora Nofret Hernández, especialista en mundo árabe, doctora en mundo árabe de la Universidad de Marsella, Francia, e investigadora del CIDE, México. Estamos con ella para hablar sobre el conflicto en Medio Oriente, en particular las actividades militares y las consecuencias que la estrategia de Israel está teniendo en Palestina y en países y regiones aledañas. Gracias, Nofret, por estar con nosotros. Gracias, Claudio, por el espacio. Buenas tardes, buenos días a quien nos esté escuchando. Pues sí, el gran Israel. este, ¿qué te Déjame, sí, de parece? hecho, déjame partir ahí encuadrando sobre este proyecto de Gran Israel. Hablemos un poco de estas actividades, empresas militares que Israel está llevando a cabo desde el 7 de octubre del 2023 y ayúdanos a encuadrar o ofrécenos tu entendimiento en macro sobre lo que está tratando de llevar a cabo Israel, tanto en Gaza, en el sur del Líbano, Siria, y todos estos territorios que por lo visto responden a una estrategia de expansionismo territorial. Claro, esta idea del Gran Israel pues viene también desde que se creó el Estado de Israel. Había grupos dentro de el sionismo, ¿no? Que es este nacionalismo que surgió entre los judíos de Europa y que tomó fuerza después del Holocausto, ¿no? Por el antisemitismo europeo, y que pensaron que el mandato británico de Palestina era el mejor lugar para establecer su estado, y así los apoyaron los ingleses, ¿no? Bueno, para hacer ese cuento corto, había dentro de estos grupos sionistas, que establecieron después el Estado de Israel, algunos que pensaban que debía ser no solamente lo que es hoy Israel-Palestina, sino expandirse eh, al sur del Líbano, Siria, incluso Egipto, ¿no? Y creo que algunas partes de Turquía también, ¿no? Expandirse por la región, porque pues muchos de su sustento pues está, aunque no es un movimiento religioso necesariamente el sionismo político, este movimiento nacionalista, pero sí tienen mucho sustento en la Biblia, que no es un documento histórico, ¿no? Pero que ahí estaba como esta idea de, pues sí, claro, ¿no? Judea, Samaria, ese reino de David, cuando los judíos estuvieron por toda esta zona, ¿no? Antiguamente los hebreos. Entonces, tienen como esta idea desde esa época de expandirse, pero no lo habían podido hacer. Creo que la primera vez en que lograron algo así fue en la guerra del 67, precisamente, ¿no? En la Nakba para los palestinos, que es retroceso. La del 48 es la Nakba, la catástrofe. Eh, en esa guerra, que también se le conoce como la guerra de los 6 días, ellos lograron conquistar el Sinaí, Jerusalén Gaza, Cisjordania, y los altos del Golán, que pertenecían a Siria. El Sinaí pertenecía a Egipto, y solamente a través de otra guerra, la guerra del 73, es que la devolvieron. No fue por las buenas, aunque el derecho internacional les exigía devolver esos territorios, porque a partir de los años 50, que ya se establece bien pues la ONU, las Cortes de Justicia, las convenciones de Ginebra, etcétera, ya no es posible expandirse territorialmente por guerra, ¿no? O sea, el derecho internacional no lo permite. Sin embargo, Israel desde entonces viola el derecho internacional y solamente devolvió el Sinaí después de la guerra de 1973 a Egipto. Sigue ocupando los altos del Golán, y después, en los años 80, durante la guerra civil en Líbano, que fue del 75 al 90, en 1982 invade Israel el sur del Líbano, los campos de refugiados de palestinos de Sabri Shatila, también quedaron bajo su administración, digamos, porque están en el sur. Y en esa invasión permite que como están en guerra civil, permite que los maronitas cristianos pues vayan y entren a estos campos de refugiados en Sabri Shatila y masacren palestinos, ¿no?
que seguramente también había cristianos, porque bueno, hay una minoría de palestinos cristianos, aunque la mayoría son musulmanes. Y entonces, la invasión del Líbano del 82 por Israel dura hasta el 2000. Una de las razones por las cuales surge Hezbollah es precisamente como resistencia a esta invasión, a esta ocupación. Y es Hezbollah en el 2000 quienes logran expulsar a los israelíes, ¿no? Y finalmente se acepta que se salgan, o sea, el derecho internacional también exigía que salieran del sur del Líbano, no lo hacían, fue después de conflictos con Hezbollah que finalmente salen del sur del Líbano. Y ahora, con lo que empezó a suceder el 7 de octubre, tras el 7 de octubre en Gaza, pues ven bien, es como en todos los conflictos, ¿no? O sea, pensemos que durante la Primera Guerra Mundial, para los turcos fue posible también deshacerse de sus minorías cristianas, especialmente los armenios, pero no solamente los cristianos armenios, porque los veía sospechosos, ¿no?, de que fueran traidores. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue que se llevó a cabo el Holocausto, pero no nada más fue hacia los judíos, también hacia los roms o gitanos y algunos otros grupos que no eran deseados por este gobierno, este régimen nazi. Pues durante esta ofensiva, ¿no?, a Gaza, que muchos expertos cada vez más coinciden en que es un genocidio, pero que se ha prolongado y que también ha tenido estos episodios con Irán el año pasado de 12 días de guerra, ¿no? Y ahora con desde el 28 de febrero otra vez con Irán, ¿no? Pues son momentos idóneos para expandirse territorialmente y para cometer crímenes, ¿no? De todas partes. Finalmente, durante los conflictos bélicos siempre se cometen crímenes de todas partes. Pero bueno, para Israel, que es quien tiene más poder y además el apoyo de unas potencias todavía, Estados Unidos, pues han empezado el genocidio en Gaza. En Cisjordania también están permitiendo que haya más despojo de tierras a palestinos por parte de los colonos, que también, según el derecho internacional, no deberían estar ahí. Pero permiten cada vez más que estos colonos quemen olivos o que les quiten casas a los palestinos en total impunidad. Y han vuelto a invadir el sur del Líbano, ¿no? La invasión, no recuerdo exactamente si fue antes del 28 de febrero que empezó la guerra con Irán, o después, ¿no? Pero es que desde que empezó el 7 de octubre no han dejado de bombardear Siria, Irán, creo que incluso hasta Qatar llegaron a bombardear, si no me equivoco, y Líbano, ¿no? No solamente el sur del Líbano, también Beirut. Se ha hablado de ceses al fuego, pero en esos ceses al fuego generalmente Israel de vez en cuando pues vuelve a bombardear, ¿no? Y ya en Siria también ha expandido un poco la zona buffer de los Altos del Golán, creo que la expandió un poco. Eso sí fue a finales de año o a principios de este año. Y entonces, además de ver esta expansión territorial militar, que es un intento nuevamente por llevar a cabo estos planes del Gran Israel, también vemos que desafortunadamente las narrativas deshumanizantes y que la forma en la que están atacando a la población civil, como lo hicieron en Gaza, también se está repitiendo principalmente en el sur del Líbano, pero un poco también en Irán, ¿no? Y, y esta actividad militar permanente, incesante de Israel, en el que vemos que el Estado israelí sigue manteniendo una actividad militar permanente a pesar de oficializaciones en el papel de ceses al fuego. Es decir, han habido ceses al fuego en el Líbano con Hezbollah, en Hamas, en Gaza, y, y claro, a pesar de eso, la actividad militar se mantiene. Entonces, en ese esfuerzo militar israelí, hay algo que yo me cuestiono, que tiene que ver con
el concepto mismo de genocidio en Gaza, porque no, en la lógica política no veo mucha conexión entre acometer un genocidio y expandir al Estado territorialmente. Es decir, si yo busco expandir el Estado porque tengo un proyecto, un gran Israel, bien, lo que necesito hacer es remover a esa población por la fuerza de esos territorios que pretendo ocupar. Y en esa remoción forzada, naturalmente que van a haber muertes masivas. Pero, pero eso es distinto, a mi juicio, de tratarlo directamente como un genocidio en curso. Entonces, te quiero llevar a reflexionar sobre este concepto en función de que no neguemos los crímenes que está cometiendo Israel. He escuchado, y también lo he escuchado de tu parte, que más que un genocidio concreto, Israel se encamina hacia cometer un crimen de genocidio a la larga. Entonces, cómo analizas esta realidad, digamos, con estas narrativas legales, políticas? Y te traigo un último concepto a la palestra para analizar, que es la de limpieza étnica. Mm. ¿Crees tú que limpieza étnica, ethnic cleansing, representa mejor lo que estamos viendo hoy día en Israel? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que sí, pero es un paso anterior al genocidio incluso, ¿no? O sea, hay algunas infografías para tratar de explicar cómo prevenir un genocidio, ¿no? Etcétera, que ponen justo la limpieza étnica como un paso anterior al genocidio, ¿no? Porque el genocidio, pues sí, no se da de la noche a la mañana, como también lo explica la relatora de los territorios palestinos, Francesca Albanese, no sucede en el vacío y necesitas de un endoctrinamiento de la población agresora para justificar ese exterminio, ¿no? Y ese endoctrinamiento incluye el deshumanizar sistemáticamente y constantemente al otro, en este caso los palestinos, que son árabes, y por lo tanto, en efecto, o sea, sí creo que tienes razón en pensar que incluso Gaza, pues Gaza y Cisjordania, el proyecto en general de Israel, el proyecto sionista empezó como un proyecto colonialista de asentamiento que a través de la limpieza étnica trató de expulsar la mayor parte de palestinos de ese territorio para poder sustituir con sus pobladores, sus colonos, a esos pobladores indígenas. Y que lo logró en una buena parte del territorio, pero que después quedaron Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Gaza después se convirtió en algunos todavía dicen prisión al aire libre. Maxa Gessen, o Masha Gessen, una escritora judía de Europa del Este, no recuerdo de qué país exactamente, decía en un artículo que publicó a finales de 2023 que en realidad era un campo de concentración. Y es cierto, ¿no? Es un campo de concentración y dice, ya ahora el campo de concentración está siendo liquidado. Es decir, pasaron de la limpieza étnica y de encerrar en este territorio, en Gaza, a una buena parte de palestinos, que la mayoría eran refugiados precisamente del 48, del 67, de otras ciudades que terminaron ahí en Gaza porque los limpiaron étnicamente de sus casas, los despojaron pues, los desplazaron. Y ahora, con lo que realizó, con el ataque y la incursión que llevaron a cabo Hamas y Yihad Islámica y que secuestraron a 200 israelíes y que hubo como alrededor de 2000 muertos, ¿no? En Israel, fue el pretexto perfecto para que entonces pasaran a la etapa del genocidio, ¿no? Es decir, a esta violencia indiscriminada, pero sistemática también, porque en dónde es donde está la sistematicidad en Gaza, y ahorita ya voy quizás a Cisjordania, Líbano, etcétera. Es bueno, sí, ahora tienen drones, pero esos drones hay reportajes, ¿no? Serios, y también algunos estudios un poco más académicos, pero hay muchos reportajes serios que explican que esos drones, y que hay testimonios que le dicen, pues estaban programados para indiscriminadamente bombardear un edificio.
O sea, si ahí había sospecha de que había a lo mejor algún militante de Hamas, no importaba si el resto del edificio eran civiles, ¿no? Tú dale y ya está. Oye, pero estás viendo que a lo mejor aquí hay niños, porque no importa, tú dale, ¿no? Eso por un lado, o sea, desde los drones, ¿no? O sea, el no me importa, vamos con todo, y si por la muerte de un militante de Hamas vale la pena matar a otros 100 civiles, por decir, ¿no? Pero además también quedó comprobado que empezaron a bombardear los hospitales, ¿no? Y esto ya es la intención, ¿no? Que el concepto de genocidio. ¿Qué es lo más difícil de un genocidio dentro del concepto legal? Pues probar que hay una intención genocida, ¿no? ¿Y cómo pruebas que hay una intención genocida? Precisamente en la deshumanización. ¿Qué dijo Yoav Galant, que ya ahorita ya no es el ministro de Defensa, pero que el 9 de octubre era ministro de Defensa? El 9 de octubre, 2 días después, dijo, estamos tratando con animales humanos. Animales humanos. Eso es deshumanizar, punto, ¿no? O sea, ya lo dejo ahí. Luego el mismo Netanyahu, ¿no? Amalek, que también es un término bíblico para referirse al enemigo existencial del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de deshumanización a los palestinos, de representarlos como una amenaza existencial, y ellos o nosotros, y los vamos a tratar como tal, y entonces justificas así el exterminio. Pero además, dentro de esta intención genocida también está muy comprobado pues la celebración que quizás no fue inmediato, pero tampoco tardó mucho en salir estos videos que circularon por TikTok y luego por otras redes sociales, de los soldados israelíes celebrando cuando volaron en pedazos una universidad en Gaza, ¿no? O que estaban, o sus fotos burlándose de los palestinos, o sea, bueno, de las cosas, de los... Sí, de los palestinos, porque bueno, se ponían la ropa interior de las mujeres, o se subían a los juguetes de los niños, y se tomaban fotos como diciendo, pues mira, ya te despojé de tu casa, ya te gané, ¿no? Burlándose, ¿no? Entonces todo esto, creo que en este caso sí cumple, ¿no? Desafortunadamente con la intención de deshumanizar y justificar el exterminio, que además también, volviendo a la cuestión sistemática del exterminio, bueno, los hospitales, las universidades, las mezquitas, las iglesias, toda esta destrucción del patrimonio cultural también, y los hospitales además es la infraestructura que permite la supervivencia, o sea, después los que no se están muriendo por los bombardeos se están muriendo de diarrea porque no hay cómo curar una diarrea. Bueno, estoy exagerando, pero más o menos. Están amputándole las piernas a los niños sin anestesia porque no hay anestesia, ¿no? Entonces, también cuestiones que en otro contexto serían perfectamente tratables médicamente hablando, en ese contexto es imposible, entonces se te mueren, ¿no? También, y esa también es parte de esa intención genocida, hacer imposible, que eso no está dentro de la definición legal, pero sí en la definición de Rafael Lemkin, que es esta imposibilidad de crear vida después, ¿no? O sea, de mantener la vida. El acabar con la infraestructura médica es una de esas, pero además también matar civiles, niños, mujeres, embarazadas, es otra. Pero además también el no dejar rastro de su cultura, las iglesias, las mezquitas, las universidades, pero no nada más eso, también no permitir que se cuente la historia. Hasta ahorita hay más o menos, bueno, más de 300 periodistas asesinados en Gaza solamente desde el 7 de octubre, ¿no? Y ese patrón también de cómo han sido asesinados en sus casas mientras dormían con sus hijos o padres o hermanos, o cuando iban en el coche que decía prensa claramente, ¿no? También se está repitiendo ese patrón un poco en Líbano, ¿no? Entonces empezaron a atacar a los periodistas en sus casas, algunos de ellos entonces dejaban de ir a dormir a sus casas para que no murieran sus familiares si es que los atacaban, pero empezaron a atacarlos mientras iban a cubrir eventos, ¿no? Entonces esto del double tap, bombardeaban un edificio, llega la prensa, llegan los paramédicos, vuelven a bombardear ahí, matas a la prensa y matas a los paramédicos. Entonces eso se volvió sistemático en Gaza, y es un patrón que se está repitiendo desafortunadamente en Líbano.
Bueno, agregar a la descripción de las condiciones que estás haciendo sobre la vida en Gaza actual, es la información que hay respecto a plaga de ratas en los campamentos de refugiados, de sobrevivientes, y cómo éstas se disputan la comida con los seres humanos, con la gente sobreviviente que está asentada en estos campamentos. O sea, la situación es crítica. Eh, Ahora, tú estabas en tu argumentación bajando progresivamente hacia el tema del adoctrinamiento, al tema de cómo los medios de comunicación o cómo el resto de las sociedades se van informando sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente con las acciones militares israelíes y particularmente en Gaza. Eh, quiero primero que partamos abordando este fenómeno del adoctrinamiento y te lo planteo en los siguientes términos. Una de las demandas que más frecuentemente escuchamos en el discurso público de Netanyahu, principalmente en el discurso anglo, es decir, ese discurso que Netanyahu prepara para el mundo no israelí, para el mundo angloparlante y el resto de la comunidad internacional. Bueno, una de las principales demandas que vemos en ese discurso de Netanyahu es la necesidad de terminar con Hamas, porque Hamas se ha encargado de adoctrinar a la población palestina en términos de odiar a Israel. ¿Bien? Ujú. Entonces, eh, esto, esto contrasta con diferentes tipos de información, de mensajes, de videos que circulan no solamente en los medios de comunicación, sino que también en las redes sociales, con respecto a cómo el ciudadano promedio israelí trata o considera o subjetiva lo palestino y al sujeto palestino. Por tanto, se genera una contradicción discursiva, ¿no? O sea, Benjamin Netanyahu denunciando cómo jamás adoctrina a su pueblo, pero de cierta forma lo que está haciendo Netanyahu es diciéndonos cómo el Estado de Israel adoctrina a su propia población con respecto a los palestinos. Entonces, tú que has estudiado las narrativas políticas en el conflicto en el largo plazo, en el conflicto en Medio Oriente y en el conflicto en torno a la cuestión palestina, ¿cómo, cómo entiendes o cómo enmarcas esta cuestión del adoctrinamiento o la construcción de las subjetividades colectivas? Pues sí, mira, es interesante porque también, o sea, es cierto que sirve porque hay algo de realidad finalmente, ¿no? O sea, pensando en la sociedad israelí, los judíos de Israel, porque también hay árabes, cristianos y musulmanes, aunque es una minoría, y que son ciudadanos de segunda. Pero los judíos de Israel sí creen que Israel es la mayoría, no todos, pero una buena mayoría, que es el único lugar seguro para ellos, que es el único lugar donde no les va a volver a suceder un holocausto, ¿no? Donde no los van a perseguir y que es donde pueden ser ellos. Y ese es parte del endoctrinamiento. O sea, la parte de realidad es que es cierto, ¿no? Fueron perseguidos al grado de matarlos en cámaras de gases. Y entonces esa memoria colectiva sirve para seguir manteniendo ese miedo constante, ¿no? Al punto de pues instrumentalizar esa memoria y ese miedo para poder tener a esa sociedad en estado de alerta, digamos, y si tú dices que los palestinos se van a comportar como los que son antisemitas y que te van a atacar si tú no te defiendes y que nunca te han querido y que jamás los están indoctrinando para odiarte,
como además está esa memoria presente todo el tiempo y instrumentalizada también para mantenerte en miedo, pues lo van a creer, ¿no? O sea, la mayoría lo cree porque además se los dicen desde las escuelas. Espera, creo que voy a conectar mi... No vaya a ser que me vaya a quedar sin... Perdón, es que antes me duraba más la pila, pero ya estoy viendo que está en el punto donde en algún momento me dice adiós. Entonces, ya. Entonces, empieza desde las escuelas, empieza en las casas. Y cómo mantienes esa memoria del holocausto vivo. Bueno, no solamente en lo que les enseñas en las escuelas, sino que también hacen estos viajes, ¿no? Creo que esta película Israelism lo explica muy bien, porque además también lo hacen no solo para los judíos israelíes, sino también para los judíos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero para los judíos del mundo que quieran hacerlo. Pero en Estados Unidos también había muchas escuelas, sí, donde se promovía, ¿no? Donde a lo mejor eran escuelas, pues sí, judías, o sea, donde, como en México, que también hay escuelas pues establecidas, no te enseñan religión necesariamente porque México es un país secular y laico, pero sí son escuelas establecidas por la comunidad judía, donde generalmente pues se acepta a los de la comunidad, porque aquí es una comunidad muy cerrada y muy sionista, pero que también de pronto a veces a lo mejor puede estar abierta a otros, ¿no? O que ya después cuando van a la universidad pues ya se van mezclando con el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, pues creo que en Estados Unidos también hay este tipo de escuelas y entonces se les ofrece también este viaje a ¿dónde? A Auschwitz y a Polonia, por supuesto, a recordar lo mal que se nos trataron, ¿no? Pero no hacen como esta diferenciación entre esto, bueno, este es el antisemitismo de Europa del siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Esto no pasaba en el mundo árabe, sí, por supuesto, tampoco vamos a idealizar, pero era diferente la historia del Imperio Otomano a la historia de Europa. En el Imperio Otomano había mucha más coexistencia religiosa, específicamente en las provincias árabes, ¿no? Siempre hubo judíos árabes que coexistieron ahí con musulmanes y cristianos árabes también, aunque eran una minoría. Probablemente hubo momentos de tensión, sí, por supuesto, pero incluso quizás la tensión se daba más en las provincias de los Balcanes, ¿no? Con los otomanos. Pero en las provincias del árabes del Imperio Otomano, esa coexistencia pues fue natural, ahí surgieron las tres religiones, ¿no? Entonces, como que de alguna manera vivían más o menos bien hasta que llegan el nacionalismo, ¿no? Las ideas nacionalistas. Entonces, y el colonialismo europeo del siglo XX. Entonces, creo que eso es por parte de cómo funciona, ¿no? En Israel. Y que por el otro lado, es cierto que también hay un grupo que se está quizás radicalizando en Palestina, pero ¿cómo no se van a radicalizar? Ahora volvemos a lo material. Si están viendo cómo matan a sus padres enfrente de ellos, o bueno, que les cae una bomba y se mueren todos sus familiares y son el único sobreviviente, y además de ser el único sobreviviente, ese niño de 10 años, por decir algo, se quedó sin una pierna y sin un ojo, por decir algo también, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a caer, ¿no? en esta narrativa de la única forma de resistir es a través de la violencia y nos quieren acabar y entonces hay que acabarlos antes también, ¿no? Entonces, creo que no hay que echar en saco roto que hay una ala de Hamas. Yo creo que no podemos decir que sea lo mismo que ISIS, porque surgió en otro contexto y generalmente su violencia está delimitada a ese contexto, es decir, a combatir a Israel. Y además está en una situación de asimetría. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y Hamas tiene unos cuantos rockets, ¿no? Unos cohetes. Entonces funciona más como una guerrilla paramilitares, etcétera, ¿no? Entonces entiendo por qué lo consideran resistencia igual que Hezbollah. Sin embargo, no dudo que haya una ala muy radical, muy extremista, muy ideologizada, que con esta violencia que se está viviendo ahorita, pues pueda jalar adeptos, ¿no? Y que esos adeptos se vuelvan quizás más extremistas también, más violentos. Entonces,
Si queremos acabar con el terrorismo islámico, la violencia en el Medio Oriente, pues hay que empezar por dejar de bombardearlos, ¿no? Creo yo. Oye, y movámonos ahora hacia la cobertura periodística, un evento que está ocurriendo en regiones que cultural, geográfica, social, políticamente, están distantes del continente americano. Por tanto, gran cantidad de la información que recibimos pasa por diferentes tipos de filtros, filtros ideológicos o incluso filtros materiales. Es bien conocida, por una parte, la cantidad de muertes o de asesinatos a periodistas que ha cometido el Estado de Israel, voluntaria e involuntariamente, pero también es sabido cómo el Estado de Israel establece ciertas restricciones para que no conozcamos con mayor completitud la situación social o política dentro del mismo Israel. Es decir, si conocemos algo sobre esa dimensión de la vida israelí es porque las redes sociales hoy día nos permiten obtener información sobre protestas, sobre campañas antiguerra que están ocurriendo dentro de este Israel de Netanyahu. Pero con todo, sumando y restando, a pesar de que somos bombardeados diariamente con información sobre lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, en el Líbano, siempre queda un manto de duda con respecto a si acaso lo que estamos recibiendo nos acerca algo hacia la realidad de los hechos. ¿Cómo es esta relación entre el Estado israelí y el periodismo internacional, Nofred? Híjole, sí, qué interesante pregunta. De eso va la tesis, ¿no? Porque, mira, por supuesto que hay una relación económica, ¿no? Finalmente tú lo sabes bien, los medios son antes que nada una empresa y pues esa relación económica es importante siempre, ¿no? El ejemplo más claro es Fox News, es un canal muy importante de televisión en Estados Unidos, que el dinero es de judíos americanos sionistas, o sea, que apoyan al Estado de Israel, y pues por lo tanto la línea editorial, eso es muy fácil, ¿no? Va a ser, ¿no? Pro Israel. Sin embargo, más allá del dinero, creo yo que también hay una cuestión que yo llamo bionarrativa, pero es para no meterme en conceptos, creo que también es de esta liga histórica, ¿no? Entre... Por eso insisto, ¿no? ¿Dónde surgió el sionismo político? Este nacionalismo surgió en Europa. Entonces allí está la liga ideológica. Es un nacionalismo europeo, de judíos de Europa, de un contexto europeo del siglo XIX, donde mucho de ese nacionalismo pues también se volvió supremacista blanco, ¿no? Entonces el sionismo es otro hijito de esos supremacismos blancos. Esa es la verdad. No es el nacionalismo de los judíos de Irak o de Palestina o de Marruecos, ¿no? Ni el nacionalismo de los árabes, o sea, muchos de estos judíos, en el caso específico de Irak, Abiy Leim, precisamente un israelí que es de origen iraquí, entonces es un judío árabe, dice que, o sea, se ha puesto a explicar la historia, ¿no? De los judíos en Irak. Y creo que habla de esta parte en la que, pues, en un inicio, muchos de estos judíos pues, se sentían iraquíes y estaban más bien peleando por una nación en Mesopotamia, ¿no? Irak, como quieran llamarle, ¿no? En ese momento. Y que ya después también, pues, fueron cooptados por el sionismo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, los nacionalismos en el mundo árabe creo que al principio también no hubieran tenido ningún problema. Irak es el mejor ejemplo de hacer parte de este nacionalismo a los judíos, ¿no? Ellos decían, bueno, somos árabes, no importa si somos cristianos, musulmanes o judíos. En el caso específico de Palestina empezó a ser difícil porque ya para el siglo XX, en los años 20, ya estaban llegando estos sionistas de Europa, ¿no? Y eso provoca entonces que empiece a haber como esa diferenciación, ok, tú quieres un Estado solo para los judíos y no estás pensando en los que vivimos aquí. Y nosotros queremos un Estado para, pues, de los que somos de aquí, ¿no?
y entonces, pues, a ver, ¿cómo vamos a hacer convivir esas dos realidades, ¿no? Eh, y esto, llevado a la prensa, pues creo que ese proyecto justo para los europeos fue matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Nos deshacemos de los judíos, la verdad, o sea, no es por amor a los judíos que les hayan dado un estado, es para quitárselos de encima, por antisemitismo, esa es la verdad, ¿no? Nos deshacemos de ellos, pero como ya están un poco civilizados por nosotros, como ya están un poco europeizados, van a ser un bastión europeo en Medio Oriente. Y por eso es que son parte de todo lo que es esta idea occidental, y ayer lo discutía justo con una colega, ¿no? Pensemos, ¿dónde juega Israel el fútbol? En la Copa Europea. Eh, es parte del Eurovision, ¿no? O sea, es el único país del Asia que canta en Eurovision y que juega en la Copa Europea, porque el proyecto es europeo, porque el proyecto es supremacista blanco europeo. Y colonialista europeo, ¿no? Imperialista también, si quieres. Y entonces, eso también se escala a los medios, ¿no? Entonces, es muy fácil para la prensa occidental, después, primero la europea y después la estadounidense, el adoptar esa visión, ¿no? Quizás no es inmediata en el caso de Estados Unidos, creo que es hasta después del 67, que ya la adoptan por completo y ya se vuelven los superaliados de Israel, pero en el momento en que lo hacen, pues ya, ¿no? Sí, somos el aliado de Israel, Israel es nuestro aliado, y además también pensemos que en el caso particular de Estados Unidos, al igual que en Israel, está esta idea del pueblo elegido que llega a estas tierras, ¿no? Con sus diferencias, obvio, porque bueno, en el caso de Israel es la tierra prometida, la tierra santa, etcétera. En el caso de Estados Unidos, pues no era a lo mejor una tierra prometida o santa por la Biblia, pues, pero sí es como somos un pueblo elegido, que llegamos a estas tierras a hacerlas florecer, que es parte también de la Hasbara israelí, ¿no? De la propaganda israelí. Éramos un pueblo sin tierra, que llegamos a una tierra sin pueblo, que hicimos florecer el desierto, y todo eso es mentira, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, eso también juega para que la prensa vaya sin discusión alguna a adoptar lo que Israel dice, ¿no? O sea, hay que defender la postura de Israel. Y si Israel dice que los malos son ellos, pues los malos son ellos, ¿no? También haciendo instrumentalización pues del holocausto, de la memoria del holocausto. Y ahora lo que vemos es que cuando los periodistas palestinos, o sea, lo que yo también observé, es que ya hacia el final de mi trabajo de campo yo decía, es que hay muchos periodistas, o sea, hay mucha gente que está estudiando periodismo en Palestina, o sea, muchos jóvenes, y bueno, ahora con las redes sociales, también de pronto ya cuando yo estaba acabando había una niña de 7 años grabándose primero con cámara y luego con celular, porque además ahí no había prensa, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, bueno, como no hay prensa internacional aquí en Navisalek, en Cisjordania, pues yo me voy a grabar y yo voy a decir lo que está pasando cuando los viernes vamos a protestar en contra del muro pacíficamente y nos echan gases y balas y nos encarcelan y nos golpean y no, porque no había prensa. ¿Por qué no había prensa ahí? Porque Israel no permite que los periodistas, desde antes del 7 de octubre, que los periodistas extranjeros se establezcan en Cisjordania o en Gaza, ¿no? Es otro tipo de censura, como me lo dijo una periodista australiana, una censura más sofisticada, porque para que tú como periodista pudieras vivir en Ramallah, tenías que pedirle la visa a quién, a Israel, y por supuesto Israel te iba a poner todos los pretextos legales habidos y por haber y securitarios para decirte que mejor te fueras a vivir a Jerusalén Oeste, a Tel Aviv, a Haifa. ¿Por qué carambas quieres estar haciendo tu periodismo desde Ramallah? Es muy peligroso, ¿no? O eres terrorista y los estás apoyando. Entonces, es una manera de censurar muy sofisticada a través de estos mecanismos legales, impedir que haya prensa internacional, que vean lo que realmente están haciendo. Y entonces, pues, ¿qué hacen los palestinos? Yo agarro la cámara y yo grabo, ¿no? Porque les ha costado generaciones, pero lo han entendido por fin, y hay un texto muy hermoso sobre eso que se llama Permission to Narrate, de Edward Said, precisamente, en el cual él desde los 80 ya veía esto. O sea, bueno, no podemos detenerlos, pero por lo menos hay que documentar lo que nos hacen.
Y todavía tuvieron que pasar unas 2 generaciones más, porque eso fue en el 82 justamente, durante la Sabra y Shatila. Tuvieron que pasar 2 generaciones más, o quizás hasta 3, para que ya en los años 2000 los chavitos así, ¿no? O sea, agarraran la cámara naturalmente. Y eso ya es natural en los palestinos. Ya, y lo dicen los periodistas, ¿no? Bueno, quizás no estoy logrando parar el genocidio ni llevarlos a la cárcel, pero lo estoy documentando. Y entonces por eso los están matando. Porque no hay periodistas extranjeros, pero sí hay periodistas palestinos que estaban documentando el exterminio y el despojo y bueno, sí, todas estas violaciones y violencia, y entonces los están matando. Sí. Nofred, Nofred Hernández, muchas gracias por haber estado en Hemisferio Izquierdo. Gracias a ti.